Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 16 de febrero del 2024, ya llegamos a la mitad del segundo mes del año y en este primer viernes de Cuaresma vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Bajo el lema Organizar la Esperanza para la Comunión, Participación y Misión, nuevamente la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico organiza el 12º Congreso Católicos y Vida Pública, jueves y el viernes 15 y 16 de febrero respectivamente. Prestigiosos invitados locales e internacionales ocupan el espacio abierto por la Católica para el análisis de temas como el desarrollo comunitario y la formación del liderazgo. Hoy se sienta a la mesa de Actualidad Pública el doctor José Francisco Serrano Oceja, catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, quien comentará acerca de su ponencia Anatomía de la Espera, Antropología de la Esperanza. Pero ¿es posible mantener viva la esperanza en medio de los conflictos que enfrenta el mundo? ¿Cómo alentar en la gente para que le encuentren sentido a sus vidas ante tantos retos? Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos nuevamente, les saluda como cada semana el licenciado José Frontera, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros en el panel que, como ya escucharon, la gente peregrina a muchos sitios anualmente y el profesor José Francisco Serrano Oceja tiene su peregrinación anual aquí a Puerto Rico con motivo de nuestro congreso. Así que vamos a dar la ronda, como siempre, en el panel. Está con nosotros el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Lisa, y de una manera especial saludamos a el amigo de esta casa, José Francisco Serrano Oceja, para nosotros, Paco, que tal parece que fue ayer, pero esta relación comenzó hace ya como 14 años atrás, ¿verdad? Y así que nos alegra tenerlo de nuevo en su casa. Está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, José, saludos, presidente, y saludos al que es parte de la familia, el doctor José Francisco Serrano Ceja, parte de la familia pionera de la Católica. Gracias por estar aquí. ¿Y qué más está a decir? Bienvenido, Paco. Pues muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, Lisa, muchísimas gracias, José. Yo tengo que llevar la contraria a José, al licenciado Frontera. Yo no vuelvo aquí como eso en peregrinación. Yo no vuelvo aquí en peregrinación. En España hay el anuncio más famoso de todos los anuncios de la campaña publicitaria es un anuncio de Navidad. Y es un anuncio que dice vuelve a casa, vuelve por Navidad. Para mí venir aquí es venir por Navidad. La verdad que es venir por Navidad, ¿no? Eso es que hogar ahora es donde hay wifi. No, para mí el hogar es la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico porque me permite conectar con muchas realidades que habitualmente no conecto. Pues bienvenido a casa. Muchas gracias. Hablábamos del Congreso, ¿verdad? Estamos celebrando este año el 12º Congreso Católicos y Vida Pública. Como dice el presidente, parece que fue ayer. España acaba de celebrar el Congreso número 25, en el cual se inspira esta experiencia nuestra aquí en la Católica. En el verano del 2010 tuvimos aquella primera conversación en el CEU sobre este proyecto
que tú has venido acompañando desde entonces. Ya tú sabes que cariñosamente siempre nos referimos al padrino del Congreso Católicos y Vida Pública en ese sentido. Y más que nada marcando la línea del Congreso de cada año. Este año el tema, organizar la esperanza, comunión para la comunión, participación y la misión, es un tema inspirado doblemente por el Papa Francisco. Primero el tema de organizar la esperanza, que ha sido una encomienda particular que él le ha dado a las universidades católicas alrededor del mundo en este encuentro que ya habíamos comentado en este programa celebrado en septiembre pasado. ¿Y cómo hacer esa organización de la esperanza? Bueno, pues en ese mismo espíritu de sinodalidad a que él ha invitado a toda la iglesia, y esas 3 palabras que han marcado y siguen marcando el sínodo de los obispos en su primera y su segunda fase: comunión, participación y misión. Así que todos los temas que se han estado tratando durante estos 2 días del Congreso van sobre ese camino, ¿verdad? Por dónde, y si es posible, como planteaba Yalibet en los titulares, la esperanza, y si es así, cómo hacer la realidad desde la comunión, la participación y la misión. Presidente. Sí, yo quería brevemente, para dejar realmente a quien queremos escuchar, que es al doctor Serrano Ceja, recordar la reunión que tuvimos en Roma con el Santo Padre. Para mí fue una experiencia extraordinaria porque invita a 400 rectores y presidentes de universidades católicas, no católicas, privadas y públicas, a este encuentro con él, a que conversemos sobre la importancia de organizar la esperanza. Universidades latinoamericanas. Universidades latinoamericanas y del Caribe exclusivamente, y lo interesante fue que los rectores dejaron todo y fueron. El Papa convocó y ellos allí fuimos a Roma. Y estuvimos el primer día conversando entre nosotros y el segundo día presentándole nuestras conclusiones y nuestras reflexiones, y él nos decía la doctora Mir Secuda, le dedicó 2 horas. El Papa no le dedica 2 horas a nadie. Y para que sepan qué tan importante es esto para ustedes, le dedicó 2 horas. Y realmente fue algo extraordinario. Pero voy a citar unas palabras de él sobre ese encuentro. Dijo: a nosotros, especialmente a los cristianos, nos corresponde organizar la esperanza. Yo estudié administración de empresas, así que cuando la convocatoria era de, mira, que hay un tema de organización, yo dije, oye, qué extraordinario que hayan hecho eso. No es promoverla, no es animarla, no es organizarla. Nos corresponde organizar la esperanza. Esa hermosa expresión de Tonino Bello, organizar la esperanza, traducirla en la vida concreta de cada día, en las relaciones humanas, en el compromiso social y político. Entonces va marcando los caminos de organizar la esperanza. En las relaciones humanas primero, en el compromiso social y político. Entonces dice el Papa, me hace pensar en la labor que hacen muchos cristianos con las llamadas obras de caridad. La labor de la limosnería apostólica. ¿Pero qué se hace ahí? La esperanza está organizada. Yo en ese viaje aproveché, yo dije, déjame ir a hacer una visita a la limonería apostólica. Y efectivamente vi lo que el Papa había planteado. Está altamente organizada. Esta es una dinámica que la Iglesia nos pide hoy. Entonces, en este congreso número 12, que por cierto, un congreso que ha tenido impactos individuales y colectivos en muchos países de América Latina y Caribe, por las personas que han venido aquí y han regresado a sus países. Pues vamos a tener 2 días, tuvimos, ¿verdad? Ya 2 días de reflexión sobre cómo organizar la esperanza. Pero el tema de la esperanza lo ha planteado Paco. Así que, Paco, hablemos de esperanza. Bueno, lo primero que tengo que decir es que quienes en el mundo, quienes en Europa, supongo que también en América Latina, en Estados Unidos, no entienden al Papa Francisco, no le quieren entender, es que no entienden lo que significa la propuesta de esperanza del Papa Francisco. Es decir, contra lo que están atentando es contra la esperanza cristiana.
Porque el Papa Francisco precisamente, y ahora a mí me gusta recordar a estas alturas del pontificado el principio del pontificado, las primeras palabras del pontificado, los primeros gestos. El Papa Francisco, que vino de las periferias, es precisamente un papa que trae ese viento de esperanza, que significa siempre un viento de proyección, un viento de proyectos, un viento de futuro. Cuando nosotros hablamos de la esperanza, de lo que hablamos fundamentalmente es de la capacidad de construir el futuro, no de estar anclados en el pasado, ni mirando al pasado, ni estar encarcelados por lo que ocurrió en el pasado o por lo que está ocurriendo en el presente, que ya sabemos todos cuáles son los síntomas de este presente. Bueno, respecto a la esperanza. Yo aquí quiero, el título de la conferencia que pronuncié era un poco jugar a la paráfrasis con el pensamiento de Pedro Lainentralgo, y en una especie de mistura entre el pensamiento de Pedro Lainentralgo, que fue un intelectual español del siglo XX, él era médico de profesión, pero después se dedicó a la historia de medicina, a la historia del pensamiento, y su obsesión como médico era la esperanza. ¿Por qué? Porque él relacionaba con la esperanza con la sanación de la persona, con la sanación de las sociedades. Es decir, la esperanza es uno de las aportaciones fundamentales, uno de los criterios fundamentales para sanar de raíz los problemas de las personas y de las sociedades. Yo relacionaba el pensamiento de Pedro Lainentralgo con el pensamiento de un teólogo español, Olegario González de Cardedal, que ha escrito importantes libros sobre la esperanza, ¿no? Habría que distinguir entre la espera, la expectativa y la esperanza. Y yo me refiero a la esperanza como una virtud teologal. En la Sagrada Escritura, fundamentalmente en las cartas de San Pablo, la palabra fe y esperanza son sinónimas. Es decir, hay textos en San Pablo en los que podíamos, donde pone fe, poner esperanza, y donde pone esperanza, poner fe. Al fin y al cabo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esperanza? Cuando hablamos de esperanza, hablamos de la confianza, de confiar. En un mundo donde prima la sospecha, donde prima la desconfianza, donde fundamentalmente, y este es el diagnóstico que yo he dedicado un tiempo en la ponencia, donde prima la incertidumbre. O sea, vivimos en un mundo de incertidumbres provocadas por la guerra, ¿no? Hace unos días escuchábamos nada más y nada menos que al presidente de Alemania decir que nos estamos olvidando que Europa está en guerra. Claro, él lo decía, es decir, la amenaza rusa es una amenaza constante. Después tenemos esta guerra que es sangrante, porque a nosotros sí toca los orígenes y el núcleo de la humanidad y el núcleo de lo que ha significado Atenas, Jerusalén y Roma, que es lo que está pasando en Israel, que es lo que está pasando en Gaza, que es lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y podemos sumar todos los efectos de otros muchos conflictos. ¿Esto qué está generando? Incertidumbre. Estamos en un mundo en el que las seguridades son pocas. ¿Por qué? Porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pues en este mundo de incertidumbres, y las principales incertidumbres que hay son las incertidumbres antropológicas, ¿cómo emerge la esperanza? ¿Cómo florece la esperanza? Pues la esperanza siempre florece en la confianza en el otro, en la confianza en Dios, que se revela. Y se revela como amor. No hay amor sin esperanza, porque el amor inevitablemente es una inversión de esperanza. Y no hay esperanza sin amor. Es decir, no hay esperanza sin don, sin entender que la vida es un don. Entonces, hay que relacionar la confianza que subyace a la propuesta de esperanza con el don que supone la vida, con el agradecimiento que supone la vida. Y esto hay que llevarlo a la práctica. Yo voy a dejar ya la parte teórica y vamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo organizar la esperanza? Que es el gran reto. Pues yo creo que la primera organización de la esperanza es el testimonio de la esperanza. El testimonio de la esperanza. Y yo creo que hay que recuperar la gramática del testimonio. Y la gramática del testimonio que se verifica en nuestro encuentro con los abandonados, con los últimos, con los descartados. O sea, el testimonio no se verifica en el encuentro con los poderes de este mundo,
que también hay que hacer un testimonio de esperanza ante los poderes de este mundo. Y fijémonos todos que los poderes de este mundo precisamente son los que se consideran protagonistas del futuro de la humanidad. Y nosotros contrastamos a ese protagonismo del futuro de la humanidad el protagonismo de los descartados, de los pobres, de los excluidos, porque ahí es donde está de forma más evidente la presencia de Dios, la presencia del don, la presencia de lo gratuito. Si nuestro encuentro con los excluidos nos enseña algo, es a entender nuestra vida como una gracia de Dios. Yo comentaba con mi esposa sobre tu presentación que nosotros colaboramos muchos años con los retiros prematrimoniales y con los matrimonios. Y le comentaba a ella, Paco, de lo que nos habla es que cuando que cuando este hombre y esta mujer deciden unir su vida, es una apuesta a la esperanza. Pero se ancla, como muy bien tú acabas de decir, en que uno se dona al otro. Y a través de ese don, entonces, se confía en el otro y se tiene esperanza. Y por eso hace la apuesta para hacer una vida juntos, ¿no? Fíjate, Jorge Juan, que acabas de decir una cosa que es fundamental, que es una de las consecuencias que son más evidentes de la falta de esperanza en este mundo, es la ausencia de fecundidad del amor matrimonial, es decir, de la ausencia de hijos. O sea, el problema demográfico es uno de los síntomas principales de la ausencia de esperanza en la humanidad. Y no te digo nada en el occidente desarrollado o en el occidente, digamos, del estado de bienestar, ¿no? Los jóvenes, en primer lugar, por desgracia, yo digo por desgracia porque no han descubierto el amor, no se casan. Es decir, consideran que las relaciones son parte de un juego, entonces vamos a jugar y cuando se acaba el juego, pues se acaban las relaciones. Los jóvenes no se casan, pero fundamentalmente el problema es que no hay hijos, no se tienen hijos, ¿no? Y no se tienen hijos no porque, como se dice habitualmente, que son problemas que habrá que atajar sin lugar a dudas y que ahí también el compromiso cristiano tiene que buscar fórmulas originales y creativas, ¿no? No porque no se tenga un trabajo estable, no porque no se tenga un piso, las condiciones de vida, o sea, los estándares de calidad. No. El problema no es ese, el problema es la mentalidad subyacente, y la mentalidad subyacente parte de una afirmación. ¿Para qué vamos a traer hijos al mundo? ¿Para qué vamos a traer hijos a un mundo que solo va a dar problemas, que no tiene esperanza, que les va a convertir en unos desgraciados? Ese es el problema fundamental de la mentalidad que subyace a eso. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? Que supone el fracaso de la intergeneracionalidad, ¿verdad? O sea, en cuanto era aquella idea de que cada generación debía tener como propuesta dejar el mundo en mejores condiciones de tal manera que la generación que viene después se sienta animada a seguirlo haciendo. Y que está trayendo problemas también de salud mental en la vejez. Yo conozco de varios casos que su frustración en la vejez es precisamente ese sentimiento de qué le he dejado a mis hijos, o qué le he dejado a mis nietos, qué le he dejado a los que vienen detrás. Entonces, y esa pregunta, o sea, es que hemos fracasado generacionalmente, es que y entonces ese sentido de, bueno, pues si nosotros mismos no creemos que hay futuro, ¿cómo se comparte? Y segundo, yo creo que algo que tú traías y va en la misma línea de lo que plantea Jorge Iván, de el saber donarse sin saber lo que se va a recibir de vuelta, ¿verdad? Y yo creo que en ese mediano que los hijos que son una limitación, que consumen tiempo, que uno se tiene que privar de otras cosas para poderlos mantener, para poderlos atender, bueno, pues es una falta de donación, es una falta de gratuidad. Y sobre todo a la luz de y qué se recibe de vuelta. Pues es que precisamente en eso radica la gratuidad del darse, ¿no? Que sabes que sobre todo es más fructífera cuando sabes que el otro no puede reciprocar. Entonces, ¿cómo es que se da esa generosidad que presupone esa esperanza?
hay dos ideas que me han surgido cuando hablaba el licenciado Frontera, cuando hablaba José. Una de las frases más escuchadas en España en este momento en las personas mayores y en los padres, incluso en los padres de mi generación, es decir, en mi generación, es que nosotros vamos a dejar un mundo a nuestros hijos peor que el que a nosotros nos dejaron nuestros padres. Y esto afecta a un fenómeno que me parece que era una de las claves, digo, para entender el fracaso en este sentido de la historia, ¿no? Es decir, porque si por algo se ha construido la historia, si ha habido un concepto que ha sido clave en la historia reciente de la humanidad, a partir del pacto de la Segunda Guerra Mundial en el que se establecieron las bases del estado de bienestar, fue el concepto de progreso. Es decir, si por algo se ha trabajado es porque se progresara, que progresara en la calidad de vida, que progresara en el estado de bienestar, que progresara en las condiciones de vida, en la atención sanitaria. Y sin embargo, todo este proceso de progreso ahora está concluyendo en una especie de sensación generalizada de frustración respecto a que el progreso no ha conseguido que seamos capaces de transmitir a las nuevas generaciones lo que acumuladamente hemos recibido de las anteriores. Por lo tanto, eso me parece que es una quiebra y que tenemos que replantearnos. Y que el Papa Francisco, yo creo que sistemáticamente está enviando mensajes sobre, y esto por ahí empecé yo mi conferencia, los mensajes del Papa Francisco que nos está enviando respecto, señores, hay un mundo que se ha acabado. Esto, la afirmación clásica del Papa Francisco, que ya no se trata de una época de cambio, sino de un cambio de época, nos está diciendo eso. Y la segunda cuestión, la conferencia hacía referencia al punto de vista de la antropología. Julián María decía que el hombre es un ser proyectivo. Nosotros, si algo somos, es futuro. Nosotros no somos presente, el presente ya ha pasado. Formamos parte de una herencia del pasado, pero el hombre es un ser proyectivo. O sea, cuando una persona está muerta de verdad, bueno, evidentemente cuando una persona está muerta de verdad es porque tiene un encefalograma plano, ¿no? Dicen los médicos, porque las constantes vitales han dejado de funcionar. Pero hay muchas personas que están muertas en vida porque no tienen proyecto. Porque no han encontrado el proyecto de su vida. Y ese proyecto está relacionado con el sentido de su vida. Por lo tanto, y el proyecto se realiza en la medida en que se hace vida en el futuro. La humanidad tiene futuro mientras que haya niños. La humanidad no tendrá futuro, no tendrá proyecto si no hay niños. O sea, cuando estamos hablando del problema demográfico, estamos hablando del futuro de la humanidad. Y de eso nos tenemos que dar cuenta. Y sobre eso, y en eso seguiremos tan pronto regresemos de la pausa, porque ya hemos consumido medio programa, aunque no lo parezca. Así que, pero vamos a un momentito a la pausa y enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Hoy viernes 16 de febrero del 2024. Justo ha terminado de celebrarse el Congreso Católico de Vida Pública, el número 12, sobre el tema Organizar la Esperanza para la Comunión, la Participación y la Misión. Y está con nosotros de invitado en este espacio hoy el doctor José Francisco Serrano Oceja, Paco, quien una vez más nos ha estado acompañando y quien dio la conferencia de apertura del Congreso precisamente sobre el tema de la construcción de la esperanza. Lisa. Bueno, pues sin mujeres no hay esperanza, definitivamente. Pero bueno, aparte de eso, quería comentar que al principio del programa estaban hablando sobre cómo pues la esperanza no es una virtud perteneciente al pasado o al presente. Y añadiría que, como nos dijo Benedicto XVI en La Esperanza que Salva, que tampoco es quedarnos dejando pasar el tiempo hasta que llegue la vida eterna, ¿verdad? No vamos a llegar al cielo si no buscamos hacer el bien, todo el bien que podamos aquí, ¿verdad? En nuestro presente y hacer de nuestro mundo uno más justo.
Y de eso nos habló en estos 2 días muy interesantes que tuvimos en el Congreso, Monseñor Fernando Chomalí, que es el arzobispo, recién nombrado arzobispo de Santiago de Chile, había sido arzobispo de Concepción, que nos habló sobre ese trabajo que ha hecho con las periferias. Es una persona que ha estado antes con nosotros, muy cercana, una persona muy humana, que ha montado, estando en Concepción, siendo obispo de Concepción, la Lavandería 21, un laundry, ¿verdad?, cuyos empleados tienen en su totalidad pues el síndrome Down, ¿verdad? Y pues les ha dado esa fuente, ¿verdad?, de ingresos, de trabajo. Luego también pues montó una guagua que habilitó para que pudieran pues dormir, calentarse, comer, y estar pues de ambulantes de la calle. Bueno, pues él es el que el Papa Francisco ha nombrado arzobispo de Santiago de Chile, y como dice el presidente, pues no nos sorprendamos si termina siendo cardenal de nuestra iglesia. Pero bueno, vino con un documental de lo más interesante hoy, porque además de ingeniero, es una vocación tardía, pero además de ingeniero es dramaturgo, le encanta el teatro y pues recientemente productor de documentales, ha hecho un documental que se llama Miércoles 15 y 30 y es sobre el sufrimiento de tantas familias, de madres sobre todo, ante sus hijos desaparecidos durante la Revolución Chilena, ¿verdad? Él recoge, ¿verdad?, pues tantos testimonios de sufrimiento, a la vez pues de heroísmo y de perdón. Y de nuevo, eso también es organizar la esperanza, ¿verdad? Él como que nos ha enseñado a concretar lo que significa organizar la esperanza. Ayer tuvimos a Rodríguez Maradiaga, el cardenal emérito de Tegucigalpa, que ha estado con nosotros antes y ha recibido el doctorado honoris causa en nuestra universidad, así como el doctor Serrano Ceja, y nos habló como fuente primaria del sínodo sobre la sinodalidad, ¿verdad? Un testimonio directo de quien fue mano derecha del Papa en esta reforma de la curia romana, ¿verdad? Uno de los grandes 8, ¿verdad?, de los cardenales del mundo entero que estuvieron mano a mano con él, ayudando a hacer de la iglesia una más cercana, quitando un poco pues la burocracia que quizás alejaba a la iglesia de los demás. Igualmente hemos tenido a la doctora Inés Murcazu de Seton Hall University de New Jersey hablándonos sobre la tradición intelectual católica y como medio para el diálogo interreligioso, o sea que ha sido un congreso muy abierto, ¿verdad?, buscando ser muy cercano a todos, ¿verdad?, llegar a las personas pues, de buena voluntad, independientemente de sus creencias. Y tuvimos también a nuestra doctora Luce López Baral, profesora catedrática de la Universidad de Puerto Rico, una de las grandes hispanistas de nuestra isla, profesora de estudios hispánicos y una fanática de la mística, hablando sobre cómo podemos ser ciudadanos corrientes y ser místicos, ¿verdad?, contemplativos. O sea que escuchar eso de esta mujer pues fue muy interesante, igualmente de la boca de una argentina de Córdoba, profesora catedrática de industrias agropecuarias en Córdoba, Argentina, pues nos habló sobre la universidad y ese desarrollo comunitario. O sea que pues sí, las mujeres hemos ayudado mucho en esa organización de la esperanza, pues desde las distintas profesiones, junto a los hombres. Hablando un poco de lo que mencionó, de lo que estaban hablando los compañeros, de ese quizás miedo a estar abiertos a la vida o los riesgos que pudiera entenderse, ¿verdad?, que están en, no sé, la fecundidad, en tener hijos, ¿para qué, verdad?, tener esa
traer niños al mundo para que luego sufran. Es como paradójico que por otra parte uno ve a estos jóvenes pues arriesgando su dinero a través de estas nuevas formas de ganar dinero, Bitcoin, o cómo está ese amor a todos estos, este mundo de entretenimiento, de estos juegos de riesgo, tirarse de un avión, en un paracaídas, tal. Pero bueno, pienso que hay mucho que formar todavía en cuanto a que pueden transferir, ¿verdad?, ese amor al riesgo a ese apostar por el futuro, ¿verdad?, el futuro nuestro, el futuro de todos. Ahorita Paco usaba una frase de el ser humano es proyectivo, es sentido de futuro, y recordaba algo que hemos conversado en otros espacios a hablar sobre la esperanza, que es que el idioma español usa una sola palabra para el concepto de esperar, mientras que en inglés uno tiene wait y tiene hope, ¿verdad? Uno que se refiere al tiempo y el otro que se refiere precisamente a la esperanza. En el español eso no existe. En el español o se espera con esperanza o no se espera, ¿verdad? O sea, no hay una manera de romper ese vínculo entre una cosa y la otra, y no hay nada más ajeno al ser cristiano que no tener esperanza. O sea, como tú decías de San Pablo, ¿no? Se pueden intercambiar la fe y la esperanza en tantos textos. Bueno, pues sin la certeza de la resurrección, pues no tendría sentido la fe, pero tampoco tendría sentido la espera cristiana, ¿no? Y eso me recordaba a Monseñor Corrada, obispo emérito de Mayagüez, que siempre decía sobre eso: no es dejar pasar el tiempo, sino es la confianza en la justicia que llega. Y el saber que esa espera en el tiempo tiene sentido y tiene finalidad, porque Dios ha hecho unas promesas y esas promesas se van a cumplir en cada uno de nosotros si sabemos, como dice Lisa, trabajar para alcanzarlas. O sea que esa idea del que no se puede romper el tiempo de la esperanza, ¿verdad? Y por lo tanto todo día es un nuevo tiempo de esperanza, en línea con lo que tú nos decías en la primera parte del programa. Fíjate que la esperanza es condición de nuestra apuesta por la humanidad. Es decir, nosotros podríamos decir que la encarnación es una manifestación de la esperanza de Dios en la historia y en el hombre. Es decir, nosotros no apostaríamos por la humanidad. ¿Para qué vamos a preocuparnos por el otro y por los otros si no tenemos esperanza? O sea, si no tenemos algo que compartir, si no tenemos algo que recibir del otro. Por lo tanto, la esperanza está en la propia raíz. Esto lo decía San Agustín, ¿no? Y esto lo vimos en la conferencia, ¿no? San Agustín, cuando hablaba y cuando intentaba definir la religión cristiana, la definía como una apuesta de Dios por la esperanza en la humanidad. Y además tenemos que entender que San Agustín lo hacía en un tiempo que se parece mucho al tiempo en el que estamos ahora. Es un tiempo donde un imperio se estaba derrumbando y además estaba amenazado por los pueblos bárbaros, es decir, por pueblos que venían precisamente a destruir todo el orden social y personal que suponía, en el que incluso pues se podía decir que había nacido el cristianismo, ¿no? Por lo tanto, la esperanza es condición de nuestra apuesta por la humanidad. Y en este sentido, también hay que decir que, retomando alguna idea de la teología de la esperanza, de la teología de la esperanza, de la teología política de la esperanza, se ha hablado mucho en el cristianismo de las utopías, ¿no? De las utopías. Y las utopías están basadas y están íntimamente ligadas a la esperanza, ¿no? Todos hemos imaginado, Tomás Moro imaginó un mundo feliz, que la misma definición de utopía es doble, ¿no? Utopía significa lugar imposible, utopos, y lugar feliz al mismo tiempo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que, y esta es una invitación también constante del Papa Francisco a encarnar la esperanza, a hacer carne la esperanza, es decir, a plantearnos. Y esta es una exigencia de que el cristiano sea responsable de hacer que el cristianismo y que la fe sean jóvenes y eficaces en su momento histórico. Esta es una invitación constante a preguntarnos a cada uno de nosotros cómo organizar la esperanza, cómo articular la esperanza en relación con el otro. No solo
en el nivel personal, sino en el nivel social. Y a mí me parece muy importante en este sentido que vayamos adquiriendo los cristianos una conciencia de que tenemos que dar un paso adelante, que tenemos que ser protagonistas de la historia, que la historia no puede tener otros protagonistas, que tiene otros protagonistas realmente, pero lo que no puede tener es una ausencia del protagonismo de los cristianos en la historia. A mí me gustaría escuchar un comentario tuyo con respecto a lo que el Papa sugiere. Cuando él habla de organizar la esperanza, él sugiere organizar la esperanza antes que asistir la necesidad. La tentación ante la necesidad es vamos a asistirla. Entonces él insiste, sugiere, llama la atención. Hay que organizar la esperanza antes que asistir la necesidad. Claro, es que muchas veces nos hemos sentido obligados a dar una respuesta, nos hemos sentido condicionados por la respuesta. En el fondo, la exigencia de la esperanza cristiana para cada uno de nosotros es una exigencia de tomar la iniciativa, de adelantarnos. En el fondo, ¿qué hizo Dios en la historia? Cuando el Papa Francisco dice que Dios nos primerea, ¿no? O sea, es el primero, se adelanta. Nosotros hemos dejado el protagonismo de la historia a otros y nos hemos retirado, hemos dado un paso atrás y muchas veces actuamos en función de eso, de las necesidades, de la exigencia que plantean las necesidades. Y hay que recuperar el amor primero, que es el amor de la esperanza. Hay que recuperar la iniciativa primera. Hay que recuperar el espíritu de las primeras comunidades cristianas. El Concilio Vaticano II insistía en esto. Habría que volver otra vez a los primeros cristianos. Hay que volver a la carta a Diogneto. Hay que volver a preguntarnos si los cristianos, como decía Diogneto, somos el alma en el mundo o no somos el alma en el mundo en este momento de la historia. Hay que volver a recuperar esa apuesta por la humanidad, por dignificar íntegramente a todo el hombre y a todos los hombres, como decía Juan Pablo II. Las utopías no pueden ser solo imágenes, no pueden ser solo ciudades imaginadas, ilusorias, de fantasía. Tienen que convertirse en la realidad, porque si no, el gran enemigo de la esperanza en este momento, incluso de la esperanza cristiana, son las ideologías. Es decir, son las cosmovisiones de sentido alternativas. Pero claro, la ideología tiene un fundamento en el poder. La ideología tiene un fundamento en el interés. La ideología tiene un fundamento en el desprecio a la realidad. La ideología tiene un fundamento en el desprecio a todo lo que no sea útil o sirva al propio proceso de la implantación de la ideología. Es la antítesis del cristianismo. Y uno de los problemas del cristianismo precisamente es cuando se convierte en una ideología. Por lo tanto, la esperanza no es un concepto abstracto. La esperanza es un concepto tan concreto como la invitación a cada uno de nosotros a dar un paso adelante, a esa confianza en Dios y a esa confianza en los demás. Dijo el Papa Francisco lo siguiente, y cito: un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Entonces es un planteamiento de organizar la esperanza para poder tener una sociedad y una propuesta inclusiva, recordando que la salvación a la cual aspiramos tiene que ser con todos los demás. Ese reciente escrito del Papa sobre la confianza suplicante, hablando sobre el sentido de las bendiciones, pues es precisamente la iglesia que abre los brazos, ¿verdad? Como los abrió nuestro Señor en la cruz. Como está ideada hasta la Plaza San Pedro, ¿verdad? Con esa columnata, ¿verdad? Que también representa ese abrazo a todos. Pues esa es la mentalidad del Papa y es el espíritu que está tratando de inculcar en nosotros, que estemos abiertos a todos. En este sentido, Jorge Iván hablaba citando las palabras del Papa, de un fenómeno que me parece que es muy interesante, ¿no? Y que atenta contra la esperanza, que es el individualismo.
Bueno, Tertuliano decía aquello de unus Christianus nullus Christianos, es decir, un cristiano es ningún cristiano, no es cristiano. O sea, la fe se vive en la comunidad. Nosotros por el bautismo estamos enraizados en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Por el bautismo formamos parte de esa comunión de la humanidad. A mí me gusta recuperar en este sentido, porque este es el fundamento de la fraternidad, un libro del joven profesor Joseph Ratzinger, ¿no?, sobre la fraternidad, sobre las relaciones entre la fraternidad cristiana y la fraternidad humana, ese sustrato de humanidad en el que todos tenemos. Y el fenómeno que atenta contra todo este proceso es el individualismo, que está potenciado por un capitalismo feroz al que cada vez se retroalimenta, ¿no? Ideología. Una ideología. El individualismo, que es una de las características, por ejemplo, de las nuevas generaciones, ¿no? El individualismo que viene potenciado por las redes sociales, que viene potenciado por esta comprensión de espectacularización de la realidad, que viene potenciado por ese hiperdesarrollo, esa hipertrofia del yo, del emotivismo, del like, del me gusta, de la imagen respecto al ser de la persona, un individualismo que caracteriza incluso y que es la vía por la que el consumismo se hace dueño de las personas. Habitualmente, si nosotros tuviéramos que ir a comprar con toda la familia, con toda la comunidad, no compraríamos lo que comprábamos habitualmente. Es decir, la misma dinámica del consumo obliga a ejercer y a potenciar y a desarrollar el individualismo, ¿no? Entonces, el individualismo hoy es uno de los grandes frenos a un sentido de la vida que está basado en el don, en la aceptación, en la gratuidad y en la relación con los otros. Cuando fuimos a la primera reunión, que la recuerdo como ahora, con Paco Serrano en el 2010, cuando hablábamos de Católico y Vida Pública, que ya conocíamos la historia de este extraordinario evento, ¿verdad? Yo recuerdo en esa conversación que dijimos, es que Católico y Vida Pública es pregunta y respuesta. Se hace Católico y Vida Pública con una pregunta que quisiéramos abordar, en este caso el tema de la esperanza. Pero al salir de Católico y Vida Pública, de cada uno de los 12 que hemos hecho aquí, siempre salimos con respuestas para poder actuar. Respuestas que después, como hemos visto en nuestra universidad y en las personas que han venido, hay como una cascada de acciones que salen de lo que allí se reflexionó, el discernimiento que hubo. Así que Católica y la Pública siempre es pregunta y siempre es respuesta. Enriquecido por personas que vienen de distintas partes del mundo y que nos ayudan a mirar más allá del individualismo colectivo de nuestra isla, ¿no? Es un signo de esperanza, sí. Católico y Vida Pública. Y el tema de la esperanza ha estado presente muchas veces, sí. O sea, no solamente, siempre ha estado en el contenido, pero también ha estado presente en los títulos del Congreso, ¿verdad? Sí. Hace unos años era con aquella frase de Pedro, ¿no? De estar listos para dar testimonio de la esperanza, ¿verdad? A explicar y poder decir, por esto es que esperamos. Yo creo que el Congreso de esta semana lo ha hecho mucho más concreto en cuanto a, como nos decía Lisa, ¿verdad?, describiendo las distintas conferencias que hemos hecho en esas realidades específicas en las que esa organización de la esperanza produce fruto, ¿no? Y en algunos proyectos en los que nuestra universidad se ha involucrado, de los que estuvieron presentándose, como por ejemplo todo el tema de que tuvimos de World Global Jesuits, ¿verdad? Y ese nuevo programa que salió de nuestra universidad en relación con ellos en la educación multicultural e intercultural para capacitar a los maestros que están dando servicio en las áreas de refugiados, de desplazados en lugares en el Amazonas, en otros espacios, en otros lugares del mundo. Así que, o sea, hay que concretizar y hay que concretar y concretizar esos elementos de la vivencia concreta de la esperanza y del testimonio y de esa, como decía Paco ahorita, de esa presencia cristiana transformadora en la historia,
Hablábamos hace un tiempo en otra conversación en un espacio sobre el cómo siempre se ha dicho que el cristianismo trajo supuestamente muchos males, pero cuando uno mira cuál era la realidad cultural de Roma cuando llega el cristianismo y todo lo que el cristianismo representó realmente para la transformación de esa cultura y la superación por el evangelio y por el amor de tantas cosas que se vivían en esa cultura, y cómo sirvió para sostener la historia a lo largo de todo el proceso, contrario a lo que se habla de la Edad Media, para que se protegiera el conocimiento, para que crecieran y se dieran las universidades. No habría universidades si no hubiera sido por la labor de la Iglesia en plena época en la que se habla de oscurantismo, ¿no? La universidad nace en esos mismos periodos y nace de la Iglesia, confiada en la educación, en su misión de sacar el mundo adelante, y así hasta el sol de hoy, ¿verdad? Y el Papa, que nos lo llama, como tú decías ahorita tan concretamente, no es frente a los poderes del mundo, es frente a aquellos que más necesitan, como lo hizo Jesús mismo, ¿verdad? Él no fue a predicarles más. Cada vez que los poderes del mundo quisieron escucharlo, él nunca les contestó, ¿verdad? Y lo vemos en el propio juicio de Pilato. Dice, aquí no tengo nada que decirte. Yo lo dije en el templo, lo dije en las plazas, lo dije en la montaña, lo dije frente a los que de verdad, a los que va dirigido el mensaje cristiano. No es a los grandes y poderosos, es donde hace falta esa presencia real de esa apuesta por la humanidad que, como tú decías, representa a Jesucristo y la encarnación. Paco, unas palabras finales. Sí, unas palabras. Hay un tema que está especialmente ligado a la esperanza y, digamos, a la organización de la esperanza y al protagonismo de los cristianos, que es la política. En este momento en las sociedades, y la percepción que tenemos en la sociedad es que nosotros derivamos la responsabilidad respecto a nuestro futuro a los políticos, ¿no? Pensamos que los políticos son los que van a arreglar nuestro futuro, van a hacer posible nuestro futuro. Por lo tanto, ahí, en ese ámbito, es un ámbito privilegiado de la presencia de los cristianos. Y yo creo que una forma de articular la esperanza, que está tan íntimamente ligada a esa comprensión del futuro que está la política está por su propia naturaleza enfocada al futuro, es el liderazgo que tenemos que ejercer los cristianos y la formación para liderar a los cristianos. Y ahí la universidad tiene una responsabilidad básica, fundamental. Es decir, si de algo tienen que nacer vocaciones en una universidad, evidentemente, vocaciones cada uno en aquellas materias que estudia y se prepara para eso, pero fundamentalmente es para la política. El Papa, en esa reunión del 21 de septiembre con nosotros, uno de los mensajes que insistió grandemente es: regresen a sus universidades a organizar el liderazgo político entre los estudiantes. Lo insistió una y otra vez. No se puede organizar la esperanza si las universidades no nos preparan jóvenes que puedan ejercer el liderazgo político. Y en la misma medida orientar a los que no son tan jóvenes sobre las circunstancias particulares en las que se ejerce la responsabilidad y la participación política, como cada viernes tratamos de hacer también desde aquí, desde Actualidad Cuando Pública. Se terminó el Congreso, yo recordé unas palabras del Papa que dijo: ya podemos salir a navegar con la confianza de que es Dios quien nos guía y acompaña en el camino. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y ya podemos salir a navegar y podemos salir a disfrutar de este fin de semana, porque ya el tiempo no nos da para más, pero aquí estaremos nuevamente como cada viernes la semana próxima, donde los esperamos a todos ustedes. Y les recordamos que pueden acceder a la página web de la universidad para ver todas las conferencias del Congreso, también a través del canal Huellas del Futuro en YouTube, donde también pueden repasar lo que cada semana discutimos por aquí en el programa. Será hasta la semana que viene, donde nos volvamos a encontrar aquí en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.